Bueno, aquí tenemos el segundo vídeo que os prometí. Calcular el voltaje de un circuito eléctrico aplicando la ley de Ohm. Es importante de nuevo que repaséis qué era la intensidad, qué era el voltaje, qué era la resistencia y la ley de Ohm. Todo ello lo teníais en los vídeos que compartí con vosotros del canal de YouTube de Charlie Lab. ¿Para qué nos va a servir calcular el voltaje en un circuito? Pues mira, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Para determinar el generador que necesitamos en un circuito eléctrico. ¿Qué voltaje tenemos que poner en el generador que vamos a conectar a un circuito eléctrico por el que pase una determinada intensidad y tenga una determinada resistencia? Bien, pues vamos a verlo en un problema. Calcula el voltaje, que también llamábamos tensión o diferencia de potencial, en un circuito por el que circula una intensidad de corriente de 0,5 amperios si tiene una resistencia de 20 ohmios. Este es nuestro problema. Lo primero es colocar los datos. Para ello, fijaos que os he marcado los datos que nos dan con verde, 0,5 amperios que era la intensidad y 20 ohmios la resistencia. Y en rosa tenéis el valor que nos pide, el voltaje. Aquí tenemos puesto los datos como primer paso y como segundo paso la fórmula. Los datos, simplemente volver a releer el problema e ir colocando los datos que nos va dando. El voltaje era el valor que nos pedía, lo tenemos aquí con una interrogación. La resistencia era otro de los valores que nos daba, 20 ohmios, y la intensidad, el tercer valor, 0,5 amperios. Si os dais cuenta, como segunda parte es colocar la fórmula, muy importante, siempre escribirla, para que no se olvide, para después poder hacer la sustitución de forma más cómoda. Una vez que tenemos la expresión de la ley de Ohm, I es igual a voltaje partido por resistencia, o sea, intensidad igual voltaje partido por resistencia, el siguiente paso es sustituir los datos numéricos en la fórmula. Aquí lo tenemos. La intensidad la conocemos, por lo tanto la colocamos. 0,5 amperios, ¿lo veis? Bien. Igual. Siguiente dato que tenemos en el numerador, voltaje, el que no conocemos. Tenemos V, que era nuestra incógnita. Y el tercer valor es la resistencia, que tenemos de 20 ohmios. Dividimos entre 20. Una vez que estamos aquí, el siguiente paso sería despejar. El 20 que está dividiendo pasaría multiplicando al 0,5. Lo tenemos aquí. El voltaje, por tanto, sería 0,5 por 20. Esto pasa multiplicando. Una vez que hemos despejado, nos falta calcular. 0,5 por 10 serían 20. 20 voltios. Y damos la solución. La solución al problema sería 10 voltios, porque el dato que nos piden es el voltaje. Bueno, habéis visto que esto es muy sencillo. Si somos ordenados a la hora de poner datos, fórmulas, sustituir, despejar. No os equivoquéis en las matemáticas, que siempre tenemos problemas con eso. Venga, hasta luego. En el siguiente vídeo, cómo calcular la resistencia. Hasta luego.